Antes de comenzar, la verdad es que quisiéramos sobre todo agradecer muy especialmente al IDPC, a UOLA y a la Procuración Penitenciaria de la Nación por acompañarnos en este encuentro y por el gran compromiso constante que tienen en dar visibilidad a la vulnerabilidad de derechos en el encierro e insistir en agendas nacionales e internacionales para tratarlos. En nombre del CELIB, UNTREF y como integrante también de RECEP, quiero agradecer la participación de las compañeras que hoy están acá sumando sus miradas y experiencias. Y también quisiera traer a colación algunos datos que parecieran hablar por sí solos. Sabemos que el crecimiento de la tasa de encarcelamiento de mujeres excede la de los varones en un gran número de países. Y según los últimos datos, los últimos resultados de la encuesta realizada en 8 países de la región desde el CELIB, el tipo del delito por el que frecuentemente están detenidas las mujeres y otros colectivos es mayoritariamente por drogas. En Argentina un 49%, mientras que los varones por el mismo delito un 17%. Y los impactos en números también son igualmente trágicos. Hay un deterioro explícito de la salud, y en especial de la salud mental, depresión, ansiedad. La encuesta que se hizo en 2019 en Argentina revela que un 68% de mujeres se enfermó estando en prisión, y en relación a este número los varones aducen haberlo hecho en un 47%. Existe impacto diferencial en cuanto a las visitas y en cuanto a las actividades y dinámicas que se desarrollan al interior de las prisiones en América Latina, que por supuesto tienden a reproducir los roles tradicionales de género. En perspectiva comparada con la misma encuesta que se hizo en 2013, podemos ver un incremento progresivo de la violencia física al interior de los penales, y también en consonancia con las violencias, un 39% de mujeres afirma haber sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas un año antes de la detención. Quería traer a colación esto y así esta introducción porque de alguna manera nos acerca de alguna manera al escenario, pero claramente no lo agota, y por eso hoy es que decidimos armar este conversatorio, esta suerte de diálogo virtual. Y vamos a escuchar a Mariana Lauro, abogada y jefa del área colectivo sobre vulnerados en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que nos va a dar una idea un poco más cabal de lo que ven diariamente. Vamos a escuchar a Kenia Cuevas, activista trans, fundadora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias, que puede apuntarnos sobre la situación del colectivo trans en el encierro en México y el rol activo de la organización civil en el acompañamiento. En tercer lugar vamos a escuchar a Milla Pieris, que es consultora de desarrollo internacional y especialista en política de drogas con perspectiva de género, y que nos va a poner en situación sobre casos de América Latina en los que están programas para morigerar los impactos del encierro y las violencias. Y por último a Brenda Brex, que es licenciada en Constitución de la Universidad de Rosario y presidenta de la ONG Mujeres en las Rejas. Nos va a contar el rol de las organizaciones sociales en el acompañamiento, en el tratamiento y en la denuncia de la situación de las mujeres detenidas. Les voy a pedir a todas, todos, todes, que por favor si tienen preguntas, consultas, comentarios a medida que van surgiendo las distintas exposiciones, y por favor pueden canalizarlo a través del chat, y de esa forma los vamos a ir recuperando para luego en la instancia, al finalizar las exposiciones, las 4 exposiciones, vamos a hacer un intercambio con los expositores. Digo eso, y que por favor silencien sus micrófonos de modo de poder escuchar las distintas exposiciones con mayor claridad. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero se está escuchando bastante ruido. Si por favor pueden silenciar sus micrófonos, es importante para tener mayor claridad en el audio. Gracias. Vamos a escuchar a Mariana entonces. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes este rato hoy y con tan valiosas compañeras. Como decía Tole en la presentación, yo trabajo en la Procuración Penitenciaria y ahí coordino un área que nosotros denominamos de trabajo con colectivos sobre vulnerados. Este concepto de colectivos sobre vulnerados nosotros lo empezamos a usar en una investigación que se llamó Voces del Encierro, que hicimos entre 2001 y 2004,
en la Procuración con el Instituto Gino Germani. Fue la primera investigación que hizo la Procuración y focalizó en 2 colectivos de personas presas dentro del sistema federal. Las mujeres que en ese momento estaban presas en la unidad 3 de Seiza, y los jóvenes adultos, los jóvenes de entre 18 y 21 años que estaban presos también en Ezeiza en ese momento. Lo que sosteníamos en esa investigación es que estos colectivos están más invisibilizados que la población presa en general y que obviamente son deficientemente incorporados a la agenda pública. Como en todo el resto de las investigaciones que vinieron después, lo que describíamos en aquella son las violencias estatales y cómo estas violencias atraviesan a estos colectivos en particular. La Procuración, como muchos de ustedes saben, hace ya 27 años que existe. En principio, por decreto, dependía del Poder Ejecutivo Nacional, y a partir del 2003, una ley la coloca en la órbita del Congreso de la Nación, con independencia y con autonomía funcional. A la vez, en el 2013 se sanciona la ley 26827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, y esta ley le otorga a la Procuración funciones de mecanismo local de prevención de la tortura, con lo cual la Procuración tiene básicamente 2 funciones. Una es la protección de los derechos humanos de las personas presas en el ámbito federal, y la otra es la actuación como mecanismo local de prevención de la tortura también en este mismo ámbito. La tarea central de la Procuración es aportar información seria, transparente, pública y de calidad respecto a lo que sucede con las personas presas en las cárceles federales y en los centros de detención no penitenciarios con las personas detenidas por la justicia federal y nacional. La pretensión nuestra es poder dar cuenta del impacto que tiene la cárcel en las personas, en cada uno de los espacios que ocupamos, y en los diálogos que establecemos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. A veces esos espacios se generan por el diálogo político, y otras veces los provoca el litigio que la propia Procuración promueve para poner en la mesa las discusiones que nos parecen que es necesario dar y problematizar en este sentido. En todas nuestras intervenciones, como en aquel comienzo que yo comentaba hace un ratito de voces, que queda allá lejos, nuestro foco siempre está puesto en la voz de las personas que están presas, ¿no? Intentamos llevar esa voz a todos los ámbitos en donde interactuamos y en donde intentamos problematizar las cuestiones que vemos dentro de las cárceles. Y yo sé que todos ustedes lo saben, pero vale aclarar que muchas veces esas voces están ausentes en las discusiones, ¿no? Se me ocurre ahora un ejemplo para compartir mínimo. Nosotros hace unos años interpusimos una acción colectiva en favor de las personas, de las mujeres que están presas en la unidad 31 de Ezeiza, con hijos a cargo o embarazadas, porque habían quedado arbitrariamente fuera de su derecho a cobrar la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. La acción la ganamos en la justicia, digo, jurídicamente ya estaba todo discutido, y sin embargo la ejecución costó muchísimo, muchísimo tiempo. Y en una de las audiencias había funcionarios judiciales, funcionarios del servicio penitenciario, funcionarios del Ministerio de Justicia, funcionarios de AFIP, funcionarios de ANSES, y en un momento caímos en la cuenta que había más funcionarios en esa audiencia que mujeres beneficiarias de la acción que nosotros habíamos interpuesto en primer lugar. Digo, como para poner un poco un ejemplo de cómo la burocracia estatal se manifiesta tan brutalmente, pero además tan torpe a la hora de resolver este problema, que era un solo problema de los que enfrentan las mujeres presas en nuestro país. Así que el recuperar la voz de las personas presas para nosotros siempre es nuestro norte, siempre es nuestro objetivo principal en las investigaciones, en los informes, en los documentos, en las acciones judiciales,
y situarla de modo tal que se quiebre la naturalización que en general existe sobre los ejercicios de la violencia estatal. En el área que yo coordino funciona el equipo de género y diversidad, que se ocupa de realizar monitoreos en las cárceles que alojan mujeres y personas LGBT, realizan informes, inspecciones, también litigamos en casos particulares y muchas veces en casos colectivos, como el que les mencionaba hace un ratito de la asignación universal. Y además, dentro del área que yo coordino, funciona un proyecto que nosotros llamamos de visibilización del impacto de las políticas de drogas sobre los derechos humanos de las mujeres, que lleva adelante María Santos, que muchos de ustedes la conocen, una compañera de muchísimos años de trabajo y una amiga entrañable. María ha sido parte también del equipo de género y de diversidad en sus inicios dentro de la Procuración, y junto con ella y con las compañeras del equipo hemos sostenido a lo largo de los últimos años que el modelo de políticas de drogas vigente afecta y vulnera los derechos de la población en general y en particular los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT. A la vez también sostuvimos y sostenemos que la ley de drogas en nuestro país, la ley 23737, ha resultado absolutamente ineficaz para combatir el narcotráfico, o sea, para lo único que ha servido verdaderamente es para encarcelar un altísimo porcentaje de población vulnerada. En este punto, digo, todos ustedes saben que es necesario desandar con mucha presencia y con mucha paciencia los discursos de la demagogia punitiva, que en general no se corresponden con la realidad que nosotros verificamos en nuestro trabajo cotidiano en las cárceles federales de nuestro país. Se suele sostener el discurso de la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, pero cuando nos detenemos en los datos que el mismo Estado produce, nos damos cuenta que esos datos no respaldan ni un poco el discurso de seguridad. Si miramos solo como ejemplo los datos que brinda el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, datos retomados por la gestión de Patricia Bullrich, que fue como muy intensa en su discurso antidrogas, ¿no? Vemos que el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas, a la ley 23737, registrados durante 2019, fueron casos vinculados a los delitos más leves: tenencia para uso personal, tenencia simple y tenencia o entrega atenuada. Y vemos los delitos más graves, como el narcotráfico, y nos damos cuenta que no alcanzan el 1% de las denuncias. O sea, los datos son absolutamente elocuentes. Durante los últimos 3 años, los delitos leves se duplicaron y hasta en algunos casos se triplicaron, y sin embargo los más graves se redujeron a más de la mitad. Es decir, que evidentemente el discurso de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra las drogas, lo que ha servido es para encarcelar a personas por los delitos más leves previstos por la ley, ¿no? Y además, yendo en contra absolutamente de lo que hoy día la comunidad internacional está discutiendo, vinculado básicamente con el fracaso de la guerra contra las drogas, ¿no? Como algo a considerar en la discusión. Respecto del impacto que tienen las políticas de drogas, compartir con ustedes que en el Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, el 66% de la población de mujeres cis y personas trans está presa por delitos vinculados a la ley de drogas, a la ley 23737. Acá está bueno aclarar que el sistema de estadística sobre ejecución de la pena, el sistema la estadística que lleva adelante el Ministerio de Justicia en nuestro país, recién en 2015 comenzó a identificar a la población trans travesti de modo separado, con lo cual hasta ese momento estaban absolutamente invisibilizados de la estadística oficial. Y a nivel nacional este porcentaje es del 47%. Ayer justamente se presentaron los datos de estadística, los datos del SNEP que lleva el Ministerio de Justicia, los datos 2019.
yo no los miré muy detenidamente, pero escuché la presentación y el director nacional de política criminal decía que se evidencia un crecimiento del 10% en 2019 respecto de 2018 de los delitos vinculados con la ley de drogas, con lo cual este crecimiento exponencial que nosotros venimos sosteniendo que se da y que se evidencia en los datos, evidentemente se sigue corroborando en la última estadística oficial. Ahora, ¿qué dinámicas vemos nosotros que atraviesan las mujeres que están presas por este tipo de delitos? La mayoría vive en contextos de violencia de género, pobreza y exclusión, son las principales cuidadoras de personas dependientes. Muchas de ellas realizan estas conductas estrictamente vinculadas con cuestiones de subsistencia y a veces ni siquiera son conscientes del riesgo que conlleva, ¿no? Llevar adelante este tipo de conductas. Si bien son las principales destinatarias de estas políticas punitivas, no presentan ninguna amenaza para la sociedad, la mayoría de ellas son primarias, es la primera vez que cometen un delito, y su encarcelamiento no contribuye en lo más mínimo a desbaratar bandas de narcos, ni a mejorar la salud pública, ni ninguna de estas cuestiones que a veces uno también escucha en los discursos políticos, ¿no? En el caso particular de Argentina, además, nosotros no contamos con un diagnóstico nacional actualizado que incluya la situación de todas las mujeres detenidas por estos delitos en las provincias y en los llamados centros no penitenciarios, destacamentos de gendarmería o comisarías. Esto para nosotros es un déficit enorme en términos de evidenciar el impacto y las historias por las que atraviesan estas mujeres alojadas en otros centros que no son cárceles. Nosotros el año pasado nos propusimos hacer una nueva investigación de aquellas voces del encierro de 2001-2004, hacer una nueva investigación a 17 años, ¿no? de esta primera. En aquel entonces no incluimos a la población de mujeres trans travestis, en este nuevo proyecto sí, y realizamos todo el campo de la investigación durante el año pasado. Cuando viajamos al complejo 3 de Salta, y empezamos a hacer las encuestas a las mujeres de los relatos y también de las entrevistas con el propio servicio penitenciario, nos dimos cuenta que habíamos dejado por fuera a las mujeres que estaban detenidas en comisaría y en centros de detención de gendarmería, y también advertimos que había que poner la mirada en este juego, ¿no? de control que existe entre el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad que controlan las fronteras de nuestro país en el norte, y cómo las mujeres también son víctimas de esta lógica que comparten, por decirlo de algún modo, dos fuerzas de seguridad. Incluimos esto en la investigación, lamentablemente íbamos a hacer el campo en mayo de este año y la pandemia no nos lo permitió, pero lo vamos a incluir en cuanto podamos. Digo, esto nos surgió en el desarrollo del campo, me parecía importante compartirlo con ustedes porque nos parece que es un déficit y que está bueno que nosotros también asumamos este desafío de poder brindar información respecto de lo que sucede con estas mujeres detenidas en el norte de nuestro país. También pensamos que debería incluirse en un registro qué pasa con las mujeres que están cumpliendo arresto domiciliario, ¿no? Y que detenidas por este tipo de delitos, porque nos parece que esto completa el cuadro y es un modo de evidenciar el impacto real que tienen las políticas de drogas respecto de las mujeres. Para ir concluyendo, yo no quiero quitarle tiempo a mis compañeras, solo sí decir que nosotros hemos buscado en estos últimos años establecer lazos estratégicos con organismos regionales, la idea de aunar esfuerzos en la investigación, en la promoción de los efectos de las políticas de drogas
y para visibilizar este impacto del que yo les venía hablando. Además, promovimos alianzas con organismos nacionales a fin de traccionar reformas legislativas. Nosotros creemos que es necesario modificar la ley de drogas en Argentina, la ley 23737. Nos parece que si tenemos en cuenta la superpoblación en ascenso en nuestro país, los pronunciamientos de los organismos internacionales en materia de política de drogas, los informes regionales que dan cuenta de los costos humanos que tienen estas políticas, las estadísticas nacionales que además comprueban este fracaso del que venimos hablando, nos parece que es un gran momento para avanzar en la modificación de la ley de drogas en nuestro país. Despenalizando la tenencia para consumo, diferenciando a quien transporta por cuenta de otro y establecer penas más leves en estos casos, modificando el mínimo legal, que en Argentina hace 4 años se impide medidas alternativas a la pena de prisión. Hace muy poquito participamos exponiendo nuestra posición en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación, invitados por el senador Mera. Pusimos ahí a disposición nuestros insumos, nuestras bases de datos de tortura y malos tratos, nuestro registro nacional de casos de tortura, que es un registro que llevamos adelante hace 10 años en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que vuelca al registro los datos de la provincia, y esto hace que sea mucho más rico porque, digamos, da cuenta de lo que sucede en un gran porcentaje, ¿no?, de las personas presas en nuestro país, sumando las personas presas en la provincia y las personas presas en el ámbito federal. En el registro nosotros no solamente volcamos los casos de tortura física, sino que además indagamos sobre otras cuestiones que también creemos que implican actos de tortura y maltrato, como la falta o deficiente alimentación, la falta de asistencia a la salud, el quiebre de los vínculos familiares, muy difíciles de sostener en la detención, y nos parece que es una gran herramienta para profundizar la lectura que tiene el impacto del encarcelamiento en nuestro país. El espacio en esa comisión del Senado a nosotros nos pareció interesante, participó la Defensoría General de la Nación, también con un diagnóstico idéntico al nuestro. También participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia compartiendo la lectura de la ineficacia, que a nosotros eso también nos pareció promisorio como espacio para poder plantearnos la necesaria modificación de la ley 23737. Para terminar, reafirmar nuestra voluntad y nuestro compromiso a disposición de impulsar el trabajo, el diálogo, el intercambio para lograr la modificación de la ley, pero además para potenciar todas aquellas medidas que sean alternativas a la pena de prisión y que morigeren el brutal impacto que genera la pena de prisión en las mujeres y en el colectivo LGBT preso en nuestro país. Yo les agradezco mucho la atención y espero que podamos intercambiar algunas ideas cuando terminen mis compañeras de hablar. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Bueno, con este escenario nos vamos a Kenia, que está en viaje en México en este momento, que nos va a contar, bueno, el rol de la organización y el estado de situación del colectivo LGTBIQ en México en contexto del cierre. ¿Okay? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, mi nombre es Kenia Cuevas y soy fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias y fundadora del primer albergue para mujeres trans en la Ciudad de México. Efectivamente, mi activismo nace a través de mi experiencia dentro de prisión. Yo estuve injustamente presa 11 años en la penitenciaría de la Ciudad de México. En ese contexto, pues me colocan en un dormitorio donde viven personas que viven con VIH. Yo soy diagnosticada con VIH desde los 13 años. Y todo tiene que ver con la violencia estructurada
que encasilla a las mujeres a través de la discriminación y la violencia y la violación a derechos humanos para que nada más ejerzan el trabajo sexual, el estilismo, las labores domésticas, y que el trabajo sexual es uno de los trabajos más criminalizados en el país. Que si tú eres trabajadora sexual y si alguien te acusa de que lo robaste, inmediatamente te llevan presa. Si alguien te detiene con una dosis de droga, que es una de las primeras demandas como trabajadora sexual, el consumir drogas para poder atender las demandas de los clientes, pues entonces ya también te vas presa por vender drogas, según las autoridades. Se ha trabajado mucho en procesos de prisión alternativa, como para las mujeres, ¿no? Que van por delitos pues menores, ¿no? Delitos que tenemos mujeres trans que también han robado comida y que están presas y que tienen sentencia de 8 años. Actualmente tenemos a 155 mujeres privadas de la libertad trans, y en el penal de Santa Marta, en el dormitorio 10, que es donde se colocan a las personas con VIH, tenemos ahorita a 20 chicas que viven en ese dormitorio, pues un abandono total por parte de la institución, por parte de la familia, por parte de la sociedad, ¿no? Por cómo se criminaliza también en México la enfermedad, ¿no? Los estigmas, la discriminación, los prejuicios que se van generando por parte de los servidores o los que atienden estos centros penitenciarios. También recibimos violencia por parte de seguridad dentro de los centros penitenciarios, ya que en mi experiencia particular, pues a mí me tocó pues ser vendida con otros internos, me castigaban por el simple hecho de expresar mi identidad, me cortaban el cabello a rapa para que según se me quitara lo trans. Y bueno, el ver que también a las personas que vivían con VIH durante mi estancia, pues no les daban una atención adecuada por parte de la salud. En los centros penitenciarios en México no tenemos un proceso de reinserción ni dentro ni fuera, a pesar de que tenemos un área técnica dentro de centros penitenciarios que deberían de estar brindando estas herramientas para poderse reinsertar a la sociedad, no la tenemos. Y en la calle tenemos el Instituto de Reinserción Social, el cual tampoco ha hecho o creado acciones que apoyen de manera inmediata a las personas que salen de prisión. Porque es tan terrible ver el escenario de que una mujer sin redes, con tantos estigmas, con tanta discriminación, toda su vida se ha generado violencia hacia su persona, y que haya cumplido una sentencia de 8 años, salir y no tener trabajo, no tener oportunidades, no tener una vivienda, no tener cómo alimentarse, pues es algo crítico. En la sociedad, pues efectivamente se sigue viviendo la discriminación, la violencia, a pesar de que hemos ganado ciertas leyes como el matrimonio igualitario, el cambio de identidad. Sin embargo, también una servidora ha estado trabajando junto con una compañera muy entusiasmada, muy entregada al tema de privados de la libertad, con Paola Zavala. Hicimos la ley del derecho a la reinserción social federal. Eso incluye pues alternativas de prisión, incluye otra mirada distinta de atender a las personas que llegan a prisión, desde la profesionalización, que creemos es vital, ¿no? La profesionalización de estas mujeres, el empoderamiento, el conocimiento de sus derechos humanos, que también, que las instituciones no están brindando. Entonces, Casa de las Muñecas, pues ha creado ciertas acciones a través de todas mis vivencias, pues de haber vivido en la calle desde los 9 años, de haber contraído VIH a los 13 años, y también de haber consumido drogas durante 20 años a partir de los 9 años, ¿no? Entonces, a través de toda esta vivencia de violencia, pues he tratado de hacer una resiliencia a través de mi sufrimiento y de crear alternativas de apoyo para estas mujeres. Abrí el primer albergue donde hacemos el acompañamiento integral a la reinserción social, económica y laboral, que es cuando estamos rescatando a las mujeres que salen de prisión. Actualmente la organización que dirijo ya está entrando a centros penitenciarios a brindar grupos de autoapoyo, a hacer asesoramientos legales, ver si en algún momento podemos litigar algunos casos. También
atendiendo estas necesidades básicas, que es desde un jabón hasta de no tengo para la lista, ¿no? Que desgraciadamente pues no tienen el recurso ni tienen la red para que les puedan proporcionar este apoyo y de así pues poder sobrellevar la cárcel. Porque en México las cárceles lo único que hacen es depositarte, no te dan una alternativa para poder regenerar tu forma de vivir, tu forma de tener estos conflictos con la vida y con la sociedad, ¿no? Y con las autoridades, ¿no? Entonces, sí hemos creado este modelo donde acompañamos desde una ciberescuela para evadir el rezago educativo con estas mujeres. Estamos ofertándoles también oficios o talleres dirigidos a la autonomía económica. También llevan acompañamiento psicológico y contención psicológica, donde están construyendo su propio proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. Lo que tenemos que hacer con estas mujeres, pues, viene desde mucho más profundo que la consecuencia, pues, llega a ser la cárcel, las drogas, el trabajo sexual. Hay una violencia estructurada hacia este sector de la población que es invisibilizado, que nos ha costado mucho la lucha, porque a través de toda la lucha que hemos mencionado, como las interseccionalidades que atacan a las mujeres para que el estatus de vidas de las mujeres trans sea de 35 años, ¿no? Que están los modelantes, la pobreza, las adicciones, el trabajo sexual. Y el trabajo sexual, pues ahorita es uno de los trabajos más riesgosos, principalmente en México, ya que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio. Y que el número que están identificando en México es un número dirigido a la comunidad LGBT. El 75% de estos asesinatos van dirigidos a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Entonces, todo va conectado sobre las violencias y la discriminación, y yo considero que la consecuencia es llegar a la cárcel, la consecuencia es el consumo de drogas, pero tenemos que trabajar con estas mujeres desde lo más profundo, impulsarlas a que vuelvan a recuperar sus sueños que pierden por tener una transición, porque desgraciadamente cuando hacemos una transición perdemos amigos, familia, trabajo, pareja, todas las redes que podamos haber tenido como seres humanos las perdemos, porque la gente se decepciona, porque la gente embargan sus prejuicios y no atienden al ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en visibilizar, en sensibilizar, en crear estas alternativas de educación efectiva para las mujeres trans, que realmente garanticemos el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, que son derechos universales y que son derechos que no son negociables, ¿no? Casa de las Muñecas viene a alzar la voz por todas esas personas que desgraciadamente, pues la sociedad ha estigmatizado, ha criminalizado, y sin embargo, pues con toda la responsabilidad y con todo el ímpetu, pues vamos a seguir luchando por estas mujeres, vamos a seguir trabajando en pro de derechos humanos y no únicamente a personas privadas de la libertad. Casa de las Muñecas se enfoca a muchas poblaciones como personas en situación de calle, usuarios de drogas, privados de la libertad, trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH, personas migrantes y todo el colectivo LGBT. Así que quien lo necesite, vamos a estar para ellos o para ellas, y recordarles que desde Casa de las Muñecas gritamos que ahora nuestra mayor venganza va a ser que seamos felices. Y muchas gracias. Gracias, Kenia. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Nisha Pieris, entonces, contándonos un poquito dentro del marco regional, algunas ventanas de oportunidad o algunos modelos vinculados a morigerar los impactos del encarcelamiento y de las políticas punitivas. ¿Nisha? Sí, gracias, Antonella. ¿Me escuchas? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias al equipo de Reset por la invitación, a las compañeras del panel. Es un gusto compartir con ustedes este espacio virtual en un momento sumamente clave, ¿no?, para la implementación de reformas en el ámbito de políticas de drogas y encarcelamiento. Bueno, un poquito de contexto. En 2015, junto con WOLA, IDFC, la OEA y otras contrapartes, fundamos un grupo de trabajo para investigar la preocupante y creciente tendencia de la tasa de mujeres privadas de su libertad por la cuestión de delitos de drogas en las Américas.
Y en los últimos 5 años, lo que hicimos fue coleccionar datos de centros penitenciarios, hemos entrado a cárceles en diferentes países y entrevistado a las mujeres en detención y proporcionamos una lista, un abanico de recomendaciones de reformas. Y creo que este es el año en que llegamos en un momento oportuno, sin precedente, para su implementación. Entonces, voy a dar esta intervención en 3 partes. Primero, voy a hablar del problema de la invisibilización de las mujeres encarceladas como población en riesgo y con el contexto de la pandemia de COVID. Y como este contexto nos obliga a la comunidad internacional a voltearlas a ver a estas comunidades, ¿no? Y después voy a hablar de las medidas alternativas necesarias para promover el acceso a derechos humanos, a la salud en contextos de pandemia para reducir la violencia. Y después, por último, voy a llamar atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la recomendación clave para reducir la violencia y que tenemos que tener en cuenta los organismos internacionales, lo cual sería promover y gestionar el diseño de las políticas de descriminalización para no dejar a nadie atrás. Bueno, entonces sabemos y las cifras que de las que has hablado, Antonella, nos muestra que las personas, las mujeres LGBTI y las mujeres encarceladas, esas comunidades son invisibilizadas porque representan una minoría numérica en la población carcelaria. Entonces, no hablamos de estas violencias que experimentan y no hablamos de esta población. Poco volteamos a ver a estas mujeres y las comunidades LGBTI encarceladas. Poco prestamos atención a estas poblaciones, a menos que los medios publiquen una historia, gran historia escandalosa, ¿no? De una gran narcotraficante finalmente capturada o sobre las cárceles donde solo ocurren motines, muertes violentas, operaciones de crimen organizadas, en fin, los medios no transmiten historias de la violencia cotidiana que viven las mujeres privadas de la libertad y sus familias, o sea, las consecuencias devastadoras de la separación de la familia, el uso excesivo de la detención preventiva y el hacinamiento debido a estas leyes punitivas de drogas. Entonces, el grupo de trabajo nos encargamos de investigar y hacer incidencia política sobre estos temas y subrayamos el problema de esta representación desproporcionada de mujeres encarceladas en América Latina por esta cuestión. Entonces, los delitos que investigamos en cuanto a la población de mujeres encarceladas son delitos de drogas no violentos. O sea, y más de la mitad de estas mujeres encarceladas son por delitos que después la dejan en detención preventiva, aunque sea un delito no violento, aunque sea primaria, la primera vez que están en contacto con la ley. Igual así están en detención preventiva. Van a detención preventiva con mucha angustia, con mucho miedo, y todo esto está exacerbado por el contexto de pandemia. Entonces voy a hablar un poquito de esta pandemia y el impacto de COVID desproporcionado sobre las personas encarceladas. Esto representa una amenaza significativa para las mujeres y comunidades LGBTI en detención. Estamos entonces en un punto urgente y crítico de exigir reformas para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de libertad. La pandemia ha puesto al límite a los sistemas penitenciarios y alrededor del mundo, o sea, no solamente en las Américas, sino en Asia y en otros países, existe una catástrofe humanitaria en las cárceles que cada día se está empeorando, pero que sigue invisibilizado. Entonces, las cárceles en las Américas, y cuando digo Américas es porque incluyo también de manera enfática a los Estados Unidos, ¿no? No tienen condiciones para hacer frente a esta pandemia. La situación de hacinamiento y violencia debido a una sobredosis de medidas punitivas de drogas
imposibilita, por ejemplo, el distanciamiento social y la cuarentena que nos recomiendan, ¿no?, las autoridades. Es una evidencia que nos recomienda para reducir el contagio. Hay una falta de acceso a servicios de salud de calidad. Muchísimas veces en las cárceles no hay acceso al agua o suficiente al agua. Entonces, muchas personas en condiciones carcelarias no pueden lavarse las manos para evitar el contagio, lo cual es una principal recomendación, ¿no?, para evitar el contagio. Tampoco hay acceso a cubrebocas. En fin, es el momento para romper con el paradigma punitiva de encarcelamiento y pensar en alternativas. Tanto la Organización Mundial para la Salud como la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Cuerpo Regional de las Américas, recomiendan la implementación de medidas alternativas. Es decir, sacar a las personas de la cárcel y con esta medida reducimos el hacinamiento y promovemos un mejor acceso a la salud. Sin embargo, y lamentablemente, esta recomendación no se está implementando de manera significativa. Entonces, en vez de sacar a las personas de la cárcel y aplicar medidas alternativas, las autoridades de justicia penal y penitenciarias optan por la suspensión o la reducción de la visita familiar, por ejemplo, para contener la posibilidad del contagio. Sin embargo, las medidas tienen que dirigirse al bienestar de la familia, bienestar y salud de las personas en prisión y las comunidades. Y esta simple suspensión de la visita tiene un impacto negativo en el bienestar de la familia, ¿no? La suspensión de la visita no cambia la crisis del hacinamiento, no reduce la violencia, o sea, aumenta la violencia, porque si estamos dejando que las personas se enfermen con COVID hasta que se pueden morir, pues esto es violencia, esto representa una violencia muy grande y entonces no reduce el hacinamiento ni reduce las redes criminales que siguen controlando el negocio de drogas. Entonces, la meta en la que estamos tratando de cumplir no se está cumpliendo. Entonces, por esta razón es muy importante que prestamos atención, que volteamos a ver el espacio carcelario, que tomemos medidas alternativas. En la guía de políticas de reformas y un informe recientemente publicado por WOLA que se llama Lo que los números evidencian, hay una lista de alternativas que se pueden aplicar. Evaluemos estas medidas como el monitoreo electrónico, la detención domiciliaria y también quiero subrayar que todas estas medidas tienen líneas, tienen límites. Cada uno tiene sus impactos, sus riesgos que habría que mitigar. Pero todas estas medidas son una mejor opción y respuesta a una pandemia que este paradigma actual del encarcelamiento. Entonces, se está sugiriendo desde los organismos internacionales implementar estas medidas con urgencia. En el caso de personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas, personas mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijos a su cargo, hijos e hijas a su cargo. Y es urgente que esas medidas se tomen a nivel tanto federal como local, especialmente con referencia a la prisión preventiva. Estas medidas tendrían un impacto basado en género que sacaría de la cárcel a la mayoría de las mujeres y personas LGBTI que están privadas de su libertad en espera de un juicio por delitos de drogas. Todas y todos tenemos derecho a la salud. Entonces ahora es el momento de voltearnos a ver el espacio carcelario y ver a estas personas que estamos dejando atrás. Entonces voy concluyendo con esta promesa internacional, ¿no? No dejar a nadie atrás. Esto es la promesa central de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No dejar a nadie atrás. Y esto es el compromiso para erradicar la violencia, la pobreza,
para poner el fin a la discriminación y la exclusión social y para reducir estas dinámicas de desigualdad y los riesgos y las vulnerabilidades que dejan a las personas atrás. Entonces tenemos que creo que nos falta todavía un vínculo y quiero subrayar este vínculo es entre esta promesa y las políticas de drogas, si vamos a cumplir con los 17 objetivos de nuestra agenda internacional. Las reformas de las políticas de drogas deben ser parte integral, entonces, de estas estrategias en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Los países deben asesorar el impacto de las políticas de drogas en la vida de las personas. Se necesita implementar políticas de drogas con enfoque de género, basadas en derechos humanos, en la salud pública y en desarrollo sostenible. Políticas que toman en cuenta las identidades interseccionales, mujeres en situaciones de pobreza, colectivos LGBTI, personas afrodescendientes, extranjeras, indígenas, mujeres embarazadas y con hijos a su cargo. Los organismos internacionales tienen que gestionar con los países miembros y sus contrapartes para avanzar hacia una agenda de descriminalización y regulación de las sustancias controladas para lograr estos 17 objetivos. Entonces, sacar a las personas de la cárcel por delitos de drogas, sacar también el mercado ilícito del control del crimen organizado para promover la salud, para promover la seguridad, para reducir la violencia y para promover la dignidad y el desarrollo. Y con estas medidas podemos avanzar hasta cumplir con nuestra promesa integral de no dejar a nadie atrás. Bueno, aquí voy a dejar y voy a pasar la palabra a mis compañeras. Agradezco mucho esta oportunidad y sigo aquí por si hay preguntas. Muchas gracias, Villa. Vamos a escuchar entonces la última exposición. Brenda, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a Reset por la invitación y agradecer a este gran panel con las compañeras que expusieron, que dijeron muchísimo, que es muy difícil de retomar ahí al final porque dijeron mucho de lo que uno tiene pensado, trabajado. Yo formo parte de la ONG Mujeres Tras las Rejas de la ciudad de Rosario, acá en Argentina. La ONG trabaja en territorio carcelario desde el año 2006, con diferentes intervenciones y cuyos objetivos fundamentales son la visibilización de lo que pasa dentro de las cárceles, con las cruentas condiciones que viven las mujeres, y promover la instalación de derechos. Lo hacemos a través de múltiples trabajos con talleres que van desde danza, escritura, teatro, radio, talleres de producciones textiles, con aristas artísticas, de la mano de compañeras diseñadoras que hacen un gran trabajo, taller de huerta, bueno, en toda esa cantidad de años son incontables los talleres que llevamos adentro de las unidades, y me parece importante empezar a retomar algunos de los hilos que tendieron las compañeras en las exposiciones previas, como por ejemplo hablar de qué pasa en la unidad número 5 de Rosario, que es una cárcel nueva, un nuevo complejo penitenciario que se inauguró en el año 2017, el complejo, y la unidad 5 en el 2018. Antes nosotros teníamos una cárcel que estaba en una comisaría ubicada en Puerto Norte, que es un área como si fuera en Buenos Aires Puerto Madero, y quedó ahí en el medio una comisaría muy vieja, con una planta alta y una planta baja, y en donde había alojada alrededor de 40 mujeres. Se hace un mega complejo penitenciario saliendo de Rosario, ya sacan de ese centro neurálgico en donde pusieron todos los grandes edificios despejados y las mejores empresas y que más dinero lavan en la ciudad y la región, y la alejan y la colocan en donde antes había un basurero. Y ya recién decía qué pasa con el acceso al agua potable de las mujeres.
lo construyeron en un lugar donde no tienen acceso a agua potable porque las napas están contaminadas. Hicieron un mega complejo en donde hay 3 edificios, un order, que es esta alcaidía, la unidad número 5 para las mujeres, y una nueva construcción de un edificio para cárcel de varones que todavía no está terminada. Ya no va a haber 40 mujeres como teníamos antes, sino que pasamos a 160 mujeres, es decir, cuadruplicamos la población que teníamos de mujeres presas. Abren un pabellón para federales, y el 80 mujeres, o sea, el 50% de la población hoy de la unidad 5 es por delitos de ley de drogas. Estos delitos que, como bien dijeron también, la ley de drogas termina siendo una guerra contra las mujeres, porque lo que hacen es criminalizar a los sectores más oprimidos de la sociedad, las que padecen las mayores desigualdades, muchas de ellas jefas de hogares matrocentrados, cabeza de familia, y que ninguna se enriquece con la venta de 10 porros, sino que muchas de ellas lo hacen para bancar la olla para todos sus hijos o para bancar el propio consumo. Tenemos una ley de drogas que lo que hace es una persecución exacerbada sobre esas mujeres pobres, y que de esa población que tenemos hoy en el pabellón federal, el 70% está con prisión preventiva, también como relataban las compañeras. Ante la duda, adentro. Con muy poco afincamiento acá de los tribunales federales y de la vinculación con los defensores federales. Nosotros acá no tenemos una visita frecuente ni nada, no tenemos en la provincia de Santa Fe un mecanismo local de prevención contra la tortura y los malos tratos, que eso es un dato no menor, porque nosotros, la mayoría de los que transitamos las cárceles acá, somos de organizaciones sociales y de la defensa pública, pero con poca injerencia en lo que es el fuero federal. Así que, bueno, primero resaltar eso, cómo la ley de drogas termina persiguiendo a estas mujeres, con nulo abordaje sobre la problemática de los consumos. O sea, como dice la ley, primero habría que abordar la cuestión de salud, de acceso a la salud, de acceso al abordaje a los consumos. Acá la ley persigue, criminaliza y encierra a estas mujeres. Con poco acceso a medidas alternativas, poco acceso a prisión domiciliaria. Tenemos una ley que dice que la mayoría de ellas son madres, que podrían estar con sus hijos en prisión domiciliaria o con sus hijos en la unidad hasta los 4 años, y la mayoría de los jueces opta en ese podría, en que las mujeres estén presas, no con medidas alternativas. Es muy dificultoso pensar en medidas alternativas con prisión domiciliaria porque muchos de los lugares que las mujeres tienen para fijar son los lugares donde se cometió el delito, in situ, es el lugar donde se hacía la venta. Entonces, los jueces no otorgan prisiones domiciliarias porque se presenta esa dificultad. Hablando de prisión domiciliaria y el contexto de pandemia, también me trajo a la cabeza, Nilla, que al principio de esta pandemia, en el mes de marzo, abril, se hicieron presentaciones de habeas corpus, que fueron todos sistemáticamente rechazados por los jueces, a excepción de 2 mujeres que le dieron domiciliarias por COVID, o sea, en un plantel de 160, en donde hay pacientes con patologías crónicas, embarazadas, donde había un montón de causas que hubieran obedecido a que puedan transitar en su domicilio la pandemia, fueron rechazadas sistemáticamente. Y algunas no la aceptaron porque no tenían a dónde ir. Cuando hablamos de la fragilidad de lazos y qué sucede cuando una mujer cae presa, todo lo que se empieza a desmoronar alrededor, una de las cosas que se desmoronan son las redes, los sostenimientos familiares. Si queda alguna mujer en la familia, se hace cargo de los pibes más grandes y poco puede llevarle paquetes, llevarle algo que necesite, estar al tanto. Todas, si había algún compañero que muchas veces ellas cubrieron y después están pagando ahí adentro, los compañeros rápidamente se han olvidado. Graciela Rojas, que es la fundadora de la ONG, escribió un libro que se llama Nadie las visita, que es fundamental para entender
qué es lo que le va pasando a las mujeres que van atravesando el encierro. Así que bueno, y en esto particular, pensar qué pasa con las mujeres cuando están detenidas. Nosotros hoy en la unidad número 5 tenemos un pabellón de madres en donde hay 3 embarazadas y 11 niños. Niños y niñas, hay bebés, hay recién nacidos. ¿Qué pasa con el acceso a la salud? Como nos preguntaba recién la compañera. Cuando hablamos de vulneración de derechos, las niñas que están detenidos con sus mamás están en un gris de la justicia y de la ley, porque la ley 24660 de ejecución de la pena nos dice, en algunos poquitos de sus artículos que hablan de mujeres, porque una ley de hombres para hombres, no es una ley que tenga perspectiva de género, la ley 24660, en 4 o 5 de sus artículos que nombra a las mujeres, nos dice esto de que pueden estar los menores de 4 años con sus mamás, pero no dice cómo va a garantizar el acceso a derechos de esos niños. Y la ley que tenemos de protección integral de niños, niñas y adolescentes tampoco nos dicen qué pasan con los niños cuando están en encierro carcelario, cómo acceden a su derecho a la recreación, cómo acceden a sus demás vínculos familiares, cómo acceden a ir al médico, al pediatra, cómo acceden a una alimentación saludable, un montón de preguntas que nos empezamos a hacer, que tienen mucho que ver incluso al cómo nacen esos niños. Cuando me convocan a pensar en este panel, me convocan a que hablemos de las diferentes violencias que van viviendo las mujeres dentro del encierro carcelario. Yo creo que una de las más terribles, además de todas las violencias institucionales que sufren dentro de la cárcel, del vínculo con el servicio penitenciario, que está a cargo de mujeres, y que eso no es casual, como son oprimidas por otras mujeres que vienen hasta de los mismos estratos, hasta se conocen del barrio. Bueno, además de la violencia institucional, también me lleva a pensar qué pasa con la violencia obstétrica dentro de lo que son las unidades penitenciarias, cómo cursan sus embarazos, cómo esta nueva unidad que se creó en la ciudad de Rosario con una inversión millonaria, no fue creada con perspectiva de género. Tuvieron la oportunidad, nosotros decimos, tuvieron la oportunidad histórica, tenían la plata para hacerlo e hicieron de nuevo una cárcel para varones. No pusieron un lugar para parto, preparto, sala de posparto, cuando vuelven, para volver y tener un lugar con privacidad. Las celdas tienen solamente un inodoro, no hay posibilidad de que tengan un bidet para higienizarse, porque las mujeres menstruamos. No tiene un lugar para la visita íntima, para que las mujeres cumplan con su derecho a la sexualidad. Acá las llevan a la cárcel de varones a que tengan sexo. Es muy complicado porque además, bueno, tienen que pasar por un montón de cuestiones y además por la estigmatización de que las llevan a coger, las pasan por adelante de todos los varones, todo un montón de humillaciones que tienen que pasar las mujeres. Y había una oportunidad histórica para hacer una cárcel y ponerle un montón de lugares propicios para el acceso a derechos. Nosotros desde que se creó la cárcel en el 2018, desde que la empezaron a habitar estas mujeres, nacieron 3 bebés en las celdas, porque no las llevaron, porque no fueron oportunos los traslados, porque las llevaron y sufrieron violencias obstétricas en los hospitales y las devolvieron. Le dijeron, volvé cuando tengas dura la panza como tu frente, si no, no vengas. O sea, servicios médicos en los hospitales, porque si bien pensamos que el servicio médico del servicio penitenciario puede ser bastante sesgado lo que hacen, bueno, también los servicios médicos que tenemos en los hospitales, en la salud pública, también discriminan, estigmatizan y ejercen violencia sobre estas mujeres. Nacen bebés en esas celdas también. Así que bueno, también para pensar el contexto de lo que tenemos en esta unidad, lo único que hicieron con perspectiva de género es una placita que tiene una hamaca y un tobogán, y que las dejan ir 1 hora por día, y capaz que le toca de 2 a 3 de la tarde, y ayer y hoy vienen haciendo 40 grados en la ciudad de Rosario, no sé cómo estarán donde están ustedes, pero por ahí ni siquiera eso lo sacan a los chicos, porque hace
un calor infernal el horario que les dan, que también es violento eso. Bueno, nosotros, ya para ir cerrando, dentro de lo que es la intervención de la ONG, fundamentalmente militamos por los derechos humanos, porque las mujeres tengan acceso a derechos, instamos a que todo se haga a través de la palabra y del trabajo colectivo. Cuando empezamos a trabajar hace muchos años en la unidad, era muy común, ahora eso se dejó de ver hace varios años, era muy común que los reclamos pasen por el cuerpo. Nosotros intentamos romper con eso. El cuerpo nos tiene que servir para un montón de otras luchas y batallas, pero no para lastimarnos, para hacernos oír. Entonces, bueno, pensar con las mujeres, construir herramientas colectivas para reclamar nuestros derechos, construir que son sujetas de derecho, que son sujetas de deseo, además, son sujetas de deseo, tienen derecho a desear también, y encontrar a través de las intervenciones diferentes grietas dentro de lo que es la cárcel para intervenir y para encontrar potencia. Yo creo que todo lo que hacen las mujeres es resistencia adentro de la cárcel, porque ellas adentro de la cárcel siguen maternando, adentro de la cárcel se siguen enamorando, adentro de la cárcel siguen pasando un montón de cosas. Pese a que la cárcel y todo el sistema judicial quieren oprimir y apagar todo eso, adentro de la cárcel las mujeres siguen resistiendo, y nosotros desde la ONG acompañamos eso desde todos los puntos de vista que sean posibles. Así que bueno, para cerrar eso y para posibilitar que abramos el debate. Muchas gracias. Brenda, muchísimas gracias. Voy a, antes de abrir el debate, quiero recuperar algunas cosas que fueron surgiendo en el chat. En primer lugar, les retransmito el saludo de Kenia, que me había dicho con anticipación que tenía que irse 6:15, así que bueno, de hecho la vimos que arribaba a destino y se tuvo que bajar del auto. Así que bueno, les retransmito su saludo. Efectivamente, a la pregunta de Celeste, respecto de si la ONG es estrictamente a personas privadas de libertad o si en realidad puede acceder cualquier persona de la comunidad, bueno, efectivamente pueden acceder, o sea, es abierto a la comunidad justamente, y de hecho la última parte de su exposición justamente traía la interseccionalidad y la diversidad de actores que podían y que pedir ayuda, colaboración, acudir a esta organización. Así que eso a Celeste, y también traía una pregunta para Nilla, preguntando justamente, bueno, ¿por qué crees, Nilla, que no se toman medidas alternativas? Trae el ejemplo de Mendoza, un poco en relación directa con lo que traía Brenda también. Hay mujeres en prisión domiciliaria en el penal, pero también hay casos en que muchas vuelven a sus hogares y no cumplen con los requisitos, básicamente, ¿no? Eso pasa también en Provincia de Buenos Aires. Bueno, Mariana algo contaba respecto del arresto domiciliario, pero bueno, en buena medida en la situación país es bastante similar en las distintas provincias. Acá Caro D'Amelio también decía que otra cuestión que se suma en la provincia de Santa Fe es el traslado a otras cárceles federales que claramente tienen un impacto muy fuerte en los lazos, en el sostenimiento, en los lazos de contención, y que por supuesto afectan a esto que decían las compañeras en relación a las visitas, a la frecuencia, a romper con los vínculos afectivos, que claramente hay vasta evidencia que demuestra que es vital para sostener las trayectorias de vida de las personas detenidas, ¿no? y de todas las personas en general, pero bueno, sobre todo en el contexto de encierro. Abro lugar a preguntas, a intercambios entre las propias compañeras que expusieron también, si quieren complementar algo. Siéntanse libres de... Sí. Algo que planteaban de la prisión domiciliaria, para pensar, nosotros acá tuvimos un trabajo con algunas defensoras de acá de la defensa pública, para pensar en prisiones domiciliarias con perimetrales, que les permitan a las mujeres
llevar a los chicos a la escuela, llevar a los chicos al centro de salud, porque muchas veces atarlas a un domicilio y que tengan el cuidado de los chicos a cargo, como sucede, porque encima cuando salen les devuelven todos, es muy complicado, porque los chicos se enferman, tienen que ir todos los días a la escuela, hay que hacer los mandados para darle de comer, nadie hace todo eso. Entonces, bueno, acá estuvimos pensando en la experiencia y salió en dos ocasiones la posibilidad de pensar un perímetro de 5 o 6 cuadras en la domiciliaria que permita estos movimientos. No pasan todo, obviamente, te estoy diciendo, nos sucedió en 2 ocasiones que pudimos acceder a eso, que nos pareció súper novedoso y que respeta mucho lo que pasa en la cotidianidad de las mujeres, que cuando salen se tienen que volver a hacer cargo de todo. Totalmente. Sí. Yo estoy muy de acuerdo y concurro con el comentario de Brenda, y lo que agregaría es que es muy importante diseñar las alternativas con las mujeres afectadas, ¿no? Entonces, esas mujeres son la voz protagónica. Entonces, en la reflexión a la pregunta, ¿cuáles son estos requisitos? Si no están cumpliendo los requisitos, ¿cuáles fueron estos requisitos? A veces los requisitos de arresto domiciliario no se centran en las mujeres y no tienen perspectiva de género. Entonces, lo que sí nos urge hacer, y lo que tenemos que como personas que estamos involucradas en gestionar, diseñar y acompañar a las comunidades mientras que ellas diseñan las intervenciones que les pueden beneficiar, es importante que se desarrollen con una especificidad de género. Si las mujeres tienen que salir de su casa para buscar a su hijo o para llevarlos al doctor, pues no tienen que estar castigadas y sancionadas por esto. Esto es una parte del rol y papel de una madre. Entonces, es importante pensar en la especificidad de género en las medidas no privativas de libertad. Hay que tener en cuenta las dinámicas de desigualdad y violencia también que pueden marcar la vida de las mujeres en condiciones de detención y en su comunidad. Entonces, hay ejemplos, y son casos aislados, y hay ejemplos que se han logrado primero, pues un ejemplo que tenemos nosotros investigado en los Estados Unidos, un programa que se llama Justicia a Casa, y este programa ofrece a algunas mujeres la posibilidad de permanecer en sus casas con su familia, y si no es un lugar seguro para ella, la familia, pues con un familiar o con un amigo o amiga, con sus hijos, y recibir el apoyo de un trabajador social para acceder a los servicios de salud, tratamiento de drogas si sea necesario, si es voluntario, salud mental, clases de crianza y habilidades para la vida. Entonces, las alternativas tienen que ser desde el principio diseñadas con perspectiva de género y junto con las personas afectadas. Exactamente, sí. Sí, gracias, Milla. Algo que también surgía a raíz de lo que traía Brenda, me parece interesante en relación a pensar las distintas manifestaciones de las violencias en los contextos de encierro, e incluso, bueno, posteriormente también esto que Kenia traía como conflictos con la vida, ¿no? O sea, de qué manera se terminan perpetuando, o sea, los contextos de encierro perpetúan esto, lo reproducen, lo multiplican, las políticas de drogas ni hablar, pero en relación a maternar adentro del contexto de encierro y bueno, y a la violencia obstétrica, hay un informe que hizo el equipo también de la Procuración Penitenciaria, por acá andaba Vero Mankel, que se llama Parí como una condenada, y que trae a colación todo este registro y recupera justamente esas violencias obstétricas, esa violencia a la hora de maternar en el contexto de encierro. Y también en relación a esto que traía Brenda sobre pensarlo desde el enfoque de derechos de los niños, niñas, adolescentes, también pensarlo, hay una compañera en Reset, Nora Maciel, que trabaja
mucho estos temas en relación a la maternidad. El derecho a maternar también, ¿no? O sea, recuerdo en la unidad 33 de Los Hornos esta cuestión de que los pibes les pibes por la cabeza todo el día, las 24 horas, 24/7, y ahora digo, se está viendo mucho en contexto pandemia, de qué manera tenemos una sobrecarga de trabajo con esta situación, y en el penal esto se vive cotidianamente. Pero además, en relación a participar de reuniones del Jardín de Infantes, en participar de actividades conjuntas, donde básicamente eso no está permitido, y había en la unidad 33 de Los Hornos, por ejemplo, las mujeres llegaban hasta determinado punto y los chicos seguían directo con el servicio penitenciario a sus lugares de recreación, y eso marcaba un límite también, ¿no? Respecto a la participación y el rol bien diferenciado de, bueno, lo que es maternar en el encierro. Y me parece que es una buena forma de ver, como decía Nilla, de inyectar perspectiva de género, pero también de pensar la tipificación de las violencias, ¿no? De qué manera se manifiestan en distintos formatos, la violencia simbólica, la violencia física, la violencia psicológica, que por supuesto son parte de los conflictos con la vida, como decía Kenia, afuera, pero que claramente en el adentro tal vez explota o emerge muy fuertemente. No sé si alguien más quería traer algún comentario, una pregunta, una sugerencia. La veo a Graciela tomando nota. ¿Querés compartirnos algo, Graciela? Está silenciada. No, la verdad que es tan específico el hecho del encierro femenino, con esta de la falta de perspectiva de género, y es tan profundo que en realidad merece una atención tan particular. Se ha repetido entre todas las situaciones más o menos lo mismo. Yo vengo de estar en un conversatorio con países de latinoamericanos también, y la realidad es exactamente igual, y el atravesamiento es exactamente igual. Y yo digo, ¿cuáles son los caminos que tenemos que tomar para poder revertir esos espacios tan cruentos para las mujeres? O sea, las mujeres afuera y adentro de la cárcel tenemos consecuencias muy graves. Y se van multiplicando. O sea, no es que estamos retrocediendo, se están haciendo cada vez mayor el número de mujeres que vamos padeciendo estas situaciones. ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo detenemos esta situación? ¿Cómo le ponemos un coto? Porque aparte se produce que las mujeres presas, después sus hijas, tienen el mismo circuito. Y no hablo de un predestino, hablo de que si no hay una contención, una herramienta real, un carácter de ciudadanía real, no se puede revertir. Sí, de hecho es bastante desalentador, si se quiere, pero Lilla traía su experiencia y su mirada en relación a los marcos normativos internacionales, a cómo los organismos internacionales traccionan, motivan de alguna manera, instan a los distintos países a que suscriban a determinadas declaraciones y a determinados objetivos, de alguna manera echando presión para poder cambiar de alguna manera el escenario. Sin embargo, los datos muestran, lo dijo Mariana, lo contaba Brenda específicamente en la territorialidad de Santa Fe, lo traía Kenia también en su trayectoria individual respecto a lo que ella vivió estrictamente en el contexto de encierro, y somos muchas las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, yo tengo el doble sombrero también de la academia, ¿no? El CELIC UNTREF, produciendo datos al servicio de justamente pensar, diseñar, motivar políticas públicas capaces de morigerar los impactos, capaces de cambiar justamente el enfoque.
bueno, suena un poco desalentador en el sentido de que son muchos los esfuerzos que confluyen para mostrar evidencia suficiente de que esto tiene un coto, de que justamente el objetivo claramente desborda la situación, y bueno, sin embargo todavía estamos en la lucha activa, constante. Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, la atención, la verdad que muy enriquecedor cada una de las intervenciones. Gracias nuevamente y nos vemos muy pronto. Abrazo para todos y todas. Hasta luego.